Bueno, estamos aquí con José María Márquez Jurado, o Gopala, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué significa esto de tener como dos nombres a la vez? ¿Son dos nombres en realidad? Bueno, realmente mi nombre civil es José María Márquez Jurado, como tú has dicho, y yo conocí a mi maestro Swami Vishnudevananda hace ya más de 35 años, y en el aprendizaje del yoga hay una pequeña tradición que a mí me pareció muy interesante al principio, y es que, bueno, tú reconoces que quieres entrar en como una etapa diferente de tu vida, ¿no? Y pues de la misma manera que cuando uno entra en una etapa diferente de su vida, pues cambia de ropa o cambia de estilo o hace un pequeño cambio, algo que se nota externamente, pues en el mundo del yoga pues existe esa tradición que te regalan, digamos, eres regalado por un nuevo nombre. Y entonces Swami Vishnudevananda, con el que yo tuve contacto ya desde hace 35 años, él me puso este nombre. Entonces hoy me identifico, claro, en el mundo laboral, pues sí soy José María Márquez, pero en el mundo del yoga y la verdad es que muchos de mis amigos me conocen ya como Gopala. Así que me siento perfectamente identificado con los dos, contesto en la calle cuando suenan los dos nombres, pero en mi corazón me llamo Gopala. Y en la actualidad eres gerente del Consejo General del Poder Judicial. General Sí, del Poder yo Judicial. trabajando aquí en la temporada previa estuve en el Tribunal de Cuentas, trabajando como letrado allí. Posteriormente estuve como auditor público en el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que tiene su sede en Luxemburgo, es decir, estuve 5 años viviendo en ese pequeño país. Y luego, cuando vine aquí ya hace unos 15 años, entré en el Consejo General del Poder Judicial, donde en la actualidad trabajo como gerente. ¿Y cuando apareció el yoga en tu vida, en qué momento te pilló? Me pilló antes de todas estas menciones que te he hecho. Yo conocí en 1974, tenía 16 años y no me había incorporado, de hecho no había entrado ni en la universidad. Yo conocí a Swami Vishnudevananda cuando yo tenía 16 añitos. Y a partir de ese momento pues quedé cautivado completamente por su energía, por su vibración y por su forma de experimentar la vida. Y desde entonces pues he trabajado por este maravilloso proyecto que es acercar el mundo del yoga a todas las personas que quieren escucharlo y compartirlo. En muy diferentes formatos, sobre todo formatos en el sentido de que se ha ido intensificando mucho. Es decir, en una primera fase pues lo lógico era aprender de lo básico. Yo creo que todavía lo sigo siendo, afortunadamente, pero bueno, poco a poco uno va teniendo más responsabilidades, haces tus primeros cursos, luego tienes la experiencia de la formación de profesores y en la actualidad pues soy secretario de la asociación en España. ¿Y profesor de yoga también? Y profesor de yoga, sí, sí, sí. Realmente nosotros nunca dejamos de ser profesores de yoga, es decir, con independencia de que tengamos algunas labores más de coordinación administrativa, todas las personas que trabajan en esta gran organización, que hoy por cierto, es la organización viva más extendida de yoga en todo el mundo, pues todos damos clases, ¿no? Porque es como la esencia, ¿no? Swami Vishnudevananda siempre nos decía que la forma mejor para primero estar activo de cuerpo, de mente y de espíritu es estar constantemente con los estudiantes dando y enseñando ejercicios de pranayama, de respiración, enseñando asanas, practicando con los estudiantes y compartiendo. O sea que seguimos todos siendo profesores, con independencia de que obviamente en cualquier organización pues uno va teniendo más responsabilidades que son además de la de enseñar, ¿no? Directamente dando clases. ¿Tuviste la opción de dedicarte exclusivamente al yoga o no es esta la filosofía de tu escuela? Sí, sí, sí. Tuve esa posibilidad y también tuve la tentación de hacerlo. El yoga, tal como se presenta en las escuelas Sivananda, en general en las escuelas de linaje, te permiten convivir, es decir, en el ashram, que es el monasterio donde se practica yoga, hay siempre la posibilidad de dedicarte 100% a la vida del yoga, ¿no? Tanto en lugares
lugares apartados en la naturaleza como en las ciudades. Y esta fue una posibilidad que yo también barajé. Pero Swami Vishnudevananda pues me veía a mí más un poco entre el cielo y la tierra, es decir, metido muy en el mundo. Yo ya tenía mi intención de estudiar Derecho, no lo había iniciado cuando yo le cuando yo le conocí, y a partir de entonces pues fui combinando, ¿no?, la práctica de yoga con mis estudios de Derecho, con posterioridad pues mi vida familiar con la práctica y la enseñanza del yoga. Pero llega un momento en que no hay ninguna diferencia entre el mundo laboral no yoga y el mundo familiar no yoga y el mundo del yoga, sino que al final hay una simbiosis absoluta, porque el yoga es una ciencia de la vida. O sea, que el yoga lo que te enseña o lo que te reenseña es a vivir respirando conscientemente, a vivir, a alimentarte conscientemente, a entender que uno no tiene que relajarse, sino que tiene que vivir en la relajación. Te enseña una serie de ejercicios para que tus sistemas anatómicos y tu cuerpo funcione o dure no más tiempo, sino que dure con mayor calidad. Y claro, el elemento sustancial te enseña a transformar tus pensamientos, te enseña a calmar tu mente, te enseña a transformar sobre todo los pensamientos de ansiedad, de angustia, hoy tan reconocido por todos el estrés, sobre todo te va transformando tu angustia y tu ansiedad vital en calma, en silencio, y te prepara para que encuentres el espacio para meditar. Entonces eso es vivir, o sea, eso no es tal. Entonces yo eso lo hago en mi oficina, lo hago en mi familia, lo hago cuando camino, lo hago cuando contemplo la primavera ahora incipiente. Es una forma de vivir y por tanto no hay que separarlo. Es yo con independencia de que hay personas que hacen de su vida, digamos, material también la propia enseñanza o el apoyo, como en cualquier gran organización, 100% en la organización. Esa es un poco la historia. No me gusta hacer compartimentos estancos. A medida que ibas haciendo tu carrera en el ámbito público, esta parte de yogi, ¿la tenías tan manifiesta como ahora o te la guardabas más para ti, tal vez eran otros tiempos? ¿O siempre ha sido una cosa que has tenido muy abierta y todos los de tu alrededor profesional lo han tenido siempre muy claro? ¿Esto ha habido una evolución o cómo ha sido? Afortunadamente hay una evolución, es decir, siempre hay un cambio, la vida es constante cambio y uno no puede, no se manifiesta nunca en ninguno de los aspectos vitales lo mismo cuando tiene 10 años, que 20, que 30, que 40, o 50. Esto como regla general en todos los aspectos de la vida. Mi aproximación al yoga está relacionada con mi evolución como ser humano y por tanto no es la misma en cuanto a apertura ahora que hace 30 años. Primero porque vivimos en un país que ha cambiado mucho. Es decir, es que cuando yo empecé a practicar y a conocer a Swami Vishnudevananda en el año 1974, nos encontrábamos con que el yoga y todo lo relacionado con el yoga era un elemento absolutamente marginal sociológicamente. Se nos tachaba absolutamente de sectas, pero no solo yoga, y los movimientos filosóficos que no fueran los absolutamente establecidos. Entonces, en esos años era una práctica más silenciosa, primero era una práctica más personal. Cuando luego me fui incorporando al mundo laboral, empecé muy lentamente a ver que era algo de lo que quizá en una primera fase no convenía hablar, ¿no? Sobre todo en ambientes institucionales, en el que podía rechinar mi condición de yogi. Esto fue evolucionando y esto ha ido cambiando mucho y de una manera, para mí maravillosa, ¿no? En esas primeras fases, casi silenciaba incluso con mis propios compañeros mi condición de yogi, ¿no? Porque ni siquiera pensaba que podía no estar bien visto y podía perjudicarme en mi desarrollo profesional. Pero poco a poco la sociedad española se fue abriendo. Yo también fui entendiendo más el significado profundo del yoga. Y entonces lo fui a dar a conocer poco a poco a mis compañeros que venían a tomar clases conmigo,
que luego hablaban más de yoga casi que yo. O sea, yo tenía algún compañero que venía y luego parecía él el profesor cuando tomábamos café, ¿no? En los entretiempos, en los descansos habituales del trabajo, ¿no? Le decía, pero bueno, que pareces que el profesor no soy yo, que eres tú, ¿no? Y poco a poco la sociedad española fue cambiando. Y poco a poco también yo fui dando a conocer más mi condición de yogi, sin tener ningún miedo, ¿no? Hasta el punto que hoy es conocido por todos los que están alrededor. Pero no solo eso, y quizá lo principal es que en una institución como esta, el Consejo General del Poder Judicial, hemos ido incorporando en los últimos años, ha sido un proceso lento. Yo creo que en el yoga no hay que tener para nada prisa, ¿no? Hemos ido incorporando pequeños talleres de respiración consciente, de técnicas de relajación, de técnicas de mejora de tu estructura articular, en una primera fase en el personal del Consejo. Es decir, el personal ahora mismo tiene dentro de sus planes de formación unos pequeños y sencillos cursos que duran entre 5, 6, 7, 8 horas en 2 o 3 formatos, en los que reaprenden a respirar, reaprenden a sentarse, reaprenden a hacer pequeños ejercicios oculares, ¿no? Reaprenden a vivir el presente, es decir, aprenden puro yoga. Entonces, empezamos aquí ya hace unos años y poco a poco se fue extendiendo de una manera muy normal en la casa. Los imparto yo además, lo cual es una doble satisfacción, no solo que exista para el personal, sino que además es para mí una manera de compartir con el personal estos aspectos del yoga. Y luego, posteriormente, se incorporaron en la Escuela Judicial. La Escuela Judicial es un órgano del Consejo que es donde se forman todos los jueces de España. Tiene su sede en Barcelona y allí empezamos también a hacer algún pequeño cursito de esto sencillo que tuvo una gran acogida, porque claro, los jueces, como todas las personas, estamos muy saturados de un aprendizaje muy formal del derecho, sobre todo en el mundo judicial, ¿no? En el mundo jurídico. Pues hay mucha carga de derecho civil, de derecho penal, de procedimiento, de administración. Entonces estos cursos tienen gran éxito, ¿no? Los dimos en la Escuela Judicial y ahora ya están incorporados, y esto quizás es algo de lo cual me siento muy satisfecho, en la formación de la carrera judicial. Es decir, ya hay cursos, hay módulos. Yo me encuentro con 15 o 20 magistrados que vienen de distintos puntos de España y trabajamos respiración consciente, trabajamos movimiento, todo para hacerlo en silla. Es decir, están orientados, esto sí, para que sirvan para el puesto de trabajo. Entonces, lo llamamos técnicas de relajación, técnicas de concentración en el puesto de trabajo. Y esto es muy lindo, ¿no? Porque yo creo que en personas que tienen que tomar muchas decisiones, ¿no? Como es un magistrado, cada día, cientos de decisiones muy complicadas, jurídica y socialmente, pues el que puedan empezar a tener, no digo que no esté ojalá estuviera toda la carrera judicial ya formada en este campo, ¿no? Pero bueno, poco a poco, de hecho hasta ahora hemos formado ya 100 magistrados, ¿no? En este año y medio, ¿no? Formado en unos talleres de 8 horas, 8 o 9 horas, ¿no? Con vistas a que se vayan expandiendo. Y este mismo trabajo lo hemos hecho en otros organismos similares al Poder Judicial, que es en el mundo de la Agencia Tributaria Española, donde hemos hecho ya varios cursos en varias localidades españolas. También lo hemos impartido, y lo he hecho yo personalmente, en el mundo de la abogacía y en otras instituciones similares, ¿no? Porque lo que he ido aprendiendo con el tiempo es que si quien te enseña técnicas de relajación es una persona que está, digamos, en el establishment, ¿no? Que está en el mundo jurídico, en el mundo judicial, que en mi caso, pues parece que dice, hombre, si él lo hace, a lo mejor se puede hacer. Mientras que si el enseñante es alguien que vive aislado del mundo, o sea, no tiene ningún contacto con la tierra, no tiene contacto con los problemas que causan el estrés, pues hay como una más cierta desconfianza y dice, bueno, claro, él porque como vive en el campo y viene a la ciudad una vez cada mes, pues claro, entonces está relajado, ¿no? Y esto la verdad es que es muy satisfactorio, es una de las cosas que yo, en honor a Swami Shivananda, Swami Vishnudevananda, porque todo nuestro trabajo lo hacemos en esa línea, ¿no? Es decir, dar servicio un poco al linaje y dar servicio al universo, ¿no? ¿Para qué estamos? Es que no estamos para otra cosa en esta tierra, a mi entender.